digamos, un balance de dónde vamos en la negociación de la reforma política, qué puntos ya se han consensado, qué puntos están todavía por consensarse, para que tengamos una evaluación precisa de hacia dónde va la reforma política de la ciudad y también de los tiempos que tenemos. Entonces, en primer término, déjenme decirles que algo que está ya muy consensado en la negociación es cómo va, en qué calidad va a quedar la Ciudad de México. No va a ser una entidad federativa como tal, es decir, no va a ser un estado más, sino va a ser una entidad federativa con una característica especial. En términos de autonomía política se logra absolutamente esa autonomía, sin embargo, mantiene ciertas características especiales por ser la capital de la República. Se aclara mucho esta condición de mantener, de transformar la naturaleza jurídica de la ciudad para que se reconozca como una entidad federativa integrante del Pacto Federal con todas las facultades inherentes a dicha calidad y con autonomía constitucional, y adicionalmente mantiene su carácter de ciudad capital de los Estados Unidos mexicanos. Como consecuencia de esta autonomía, de inmediato lo que se deriva es que tenga la Asamblea Legislativa el carácter de un Congreso local y que pueda participar ya dentro del constituyente. Ustedes saben que cualquier reforma constitucional que hay actualmente opinan todos los mexicanos a través de su representación política, que son los congresos. Pero en el caso de la Ciudad de México no pueden opinar porque la Asamblea Legislativa no tiene facultades para aprobar las reformas constitucionales. Al convertirse en un Congreso local, sí podrá ahora ya aprobar las reformas a nuestra Constitución. Curiosamente, esta puede ser la última reforma constitucional donde la Asamblea Legislativa no opine o donde los habitantes de la ciudad no tengan la posibilidad de aprobarla a través de su representación política. Con eso terminaría. Y también otra consecuencia es que necesitaría tener la ciudad una constitución. Dentro de la reforma política, dentro de los artículos transitorios, se tiene que definir cómo debe ser el Congreso Constituyente de la ciudad. Es decir, cómo debe organizarse una asamblea, un congreso, para que se encargue de aprobar la Constitución. Y aquí tenemos un avance muy importante en las negociaciones. Si ustedes han visto, han tenido la oportunidad de revisar el dictamen que se ha distribuido la semana pasada y desde diciembre pasado, lo que establece es que la Asamblea Legislativa electa para el periodo 2015-2018 va a ser la encargada de recibir un proyecto de constitución enviado por el jefe de gobierno y tendrá que aprobarlo. Sin embargo, eso ya cambió. En las negociaciones en las que vamos es que se va a elegir una asamblea constituyente con tal fin, específicamente para ese fin. Es una propuesta que se había hecho y que finalmente ya se consensó. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el año 2015, en la elección del 2015 federal y local, los capitalinos vamos a votar por dos asambleas, por la Asamblea Legislativa normal y por la Asamblea Constituyente, que va a tener como tarea específica aprobar la Constitución de la Ciudad de México. Ahora, un punto que todavía no está definido, que estamos proponiendo en la negociación, es que esa asamblea legislativa no sea con las características de la representación política tradicional, sino que vayamos a una representación más amplia, porque esa asamblea legislativa va a aprobar un documento muy importante, que es la Constitución. Entonces, lo que estamos proponiendo es que no se repita la fórmula tradicional, es decir, que no vayamos a elegir pues un diputado más, sino que abramos la posibilidad de que ciudadanos sean electos directamente para que formen parte de este Congreso Constituyente que va a ser histórico
para la Ciudad de México. ¿Qué fórmula? ¿Cuántos congresistas deberíamos elegir? Es algo que se tendrá que definir dentro de las negociaciones. Pudieran en un principio, bueno, pues ser los que actualmente se eligen para la Asamblea Legislativa, el número de diputados locales, más una proporción similar de ciudadanos electos directamente. Entonces, ¿dónde vamos? Que se van a elegir dos asambleas, la Asamblea Legislativa y la Asamblea Constituyente encargada o cuyo único fin será la de aprobar la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, otro punto que está ya muy consensado es el tema metropolitano. Por primera vez en la Constitución se van a establecer mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales metropolitanas para la prestación de servicios públicos en los términos que emite el Congreso de la Unión. ¿Qué quiere decir? Que después de esta reforma política se tendrá que hacer por parte del Congreso una ley para regular las relaciones metropolitanas, no solo en la ciudad, sino en el resto del país. Ustedes saben que somos un país que vive la mayoría de sus habitantes en ciudades y la gran mayoría de esas ciudades se están convirtiendo en zonas metropolitanas. Por lo tanto, ya habrá una ley para regular en materia de servicios públicos. También otro avance que se tiene es contar con el fondo de capitalidad. Estamos nosotros proponiendo que ese fondo de capital no quede nada más mencionado, porque entonces quedará sujeto a los vaivenes políticos de que, pues si la ciudad tiene buena relación con la mayoría en el Congreso, pues le aprobarán cierta cantidad, y si no tiene buena relación, pues le aprobarán menos. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se vaya a meter, que se mencione en la Constitución, pero que en la Ley de Coordinación Fiscal se establezca una fórmula para darle certidumbre a la ciudad de esa partida en los siguientes años. No nada más que se mencione y que quede ahí volando y que algunas veces se les dará y otras veces no se dará. Me parece que tenemos que dar mucha certidumbre ahí. En materia de deuda pública, bueno, el consenso que hay hasta el momento es que sigan las cosas como están. Por supuesto que tiene ventajas y desventajas que la deuda sea parte de la deuda federal y que la Asamblea o el Congreso local no tenga la facultad de decidir su financiamiento. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues que se tiene la calificación de la deuda federal, lo cual pues sin duda es la mejor que puede haber en el país. ¿Cuál es la desventaja? De que, pues lo hemos visto año con año, el monto de la deuda se convierte en una variable política, a veces se aprueba una cantidad, a veces otra, y hay mucho jaloneo y mucho chantaje político, esa es la verdad en materia de deuda. La ventaja que la tuviera el Congreso local de la Ciudad de México sería que al controlar su capacidad de financiamiento, inmediatamente tiene la posibilidad de planear su infraestructura en el mediano y largo plazo. Es decir, la ciudad podría tener la capacidad de planear sus siguientes infraestructuras a partir de que controla su financiamiento. Si ustedes van a ciudades como Shanghái, como Londres o otras grandes ciudades en el mundo, Beijing incluso, pues tienen cuartos pues mucho más grandes que estos, con maquetas de la ciudad y tienen perfectamente planeado el futuro de la ciudad a 20, 30, 40 años. Tienen esa posibilidad. En la Ciudad de México, como no controlamos el financiamiento, no se tiene esa posibilidad. ¿Cuáles son las siguientes obras? ¿Cuáles son los siguientes desarrollos? ¿Cuál es la siguiente etapa en materia de drenaje, de transporte público, de líneas de metro? No lo podemos conocer porque no controlamos el financiamiento, porque eso se decide año con año, es una variable política. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese punto. Yo creo que ganaría más la ciudad controlando su deuda pública. En materia de seguridad pública, lo que propone el dictamen hasta el momento es que el presidente de la República
pueda remover al jefe de la policía por el hecho de que el jefe del Ejecutivo, por el hecho de que el jefe del Ejecutivo tiene su residencia en la Ciudad de México. Es decir, el causal que se le da o el motivo para el cual el presidente de la República puede mover al jefe de la policía, puede remover al jefe de la policía, es porque tiene su residencia aquí. ¿Qué estamos proponiendo? Que el presidente de la República pueda remover al jefe de la policía solo en caso de que se ponga en riesgo el desempeño y funcionamiento de los poderes federales. Es decir, no por el hecho de que el presidente de la República viva aquí, pues debe tener la facultad de remover al jefe de la policía. Que tenga la posibilidad de hacerlo cuando se ponga en riesgo el desempeño y funcionamiento de los poderes federales, como ocurre en el resto de las entidades federativas. Por último, déjenme comentarles de la medida que probablemente vaya a tener más impacto en la ciudadanía, que es la transformación de las delegaciones políticas en alcaldías. La gente casi siempre me pregunta, bueno, ¿y esto de la reforma política, pues qué tiene que ver conmigo? ¿En qué va a cambiar con mi día a día? ¿En qué va a cambiar mi relación con el gobierno y los servicios que la ciudad me ofrece y que yo demando? Bueno, esta es la gran posibilidad de que la reforma sí impacte en la calidad de vida de la gente. Y explico por qué. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos delegaciones políticas, tenemos delegados que tienen gobiernos unipersonales. Ellos deciden absolutamente todo a partir de las facultades que tienen con respecto del gobierno central. No tienen personalidad jurídica propia, no tienen patrimonio propio y tienen ciertas facultades de gestión. ¿Qué se está proponiendo? Bueno, que se transformen en alcaldías, que se elijan a consejos, a concejales, que van a tener una representación directa de la ciudadanía porque además son electos. Entonces va a funcionar como una especie de cabildo, por lo tanto vamos a pasar a gobiernos donde tendrá pesos y contrapesos. Esto va a propiciar mucho mayor transparencia. Las necesidades de la ciudadanía van a estar mejor representadas en la mesa donde se van a tomar las decisiones. Y estos concejales van a tener la facultad de aprobar el presupuesto de la alcaldía. Por supuesto que al tener esta posibilidad de aprobar el presupuesto, pues las demandas de los distintos barrios, de las distintas colonias, estarán mejor representadas en la mesa. Entonces, eso abre la posibilidad de que el gobierno, las alcaldías, sean gobiernos más cercanos a la gente y sean más eficaces en la provisión de servicios públicos. Hay una cuestión que puede ser muy polémica, que es si se le dan más facultades o no a las alcaldías. El punto en el que está la negociación es que se da más claridad respecto a las facultades, pero no necesariamente están ganando facultades. Ahora, pensemos un momento desde el punto de vista de la eficacia del gobierno. Es decir, si va a tener una representación ciudadana presente en la mesa de la toma de decisiones, si se aprueba ahí el presupuesto, si será más transparente, bueno, pensemos si no es necesario que tengan más facultades. Se corre el riesgo de que queden atrapados los alcaldes entre una mayor demanda y una imposibilidad de ejecución. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la administración unitaria en la ciudad, porque las delegaciones no tendrían ni personalidad jurídica ni patrimonio propio. Entonces, pudiera convertirse ahí en una especie de trampa donde los alcaldes pues, no pudieran dar respuesta a la demanda ciudadana. Entonces, creo que hay que dar el siguiente paso. Creo que hay que darle autonomía a las delegaciones, hay que darles personalidad jurídica y patrimonio para que aumenten su capacidad de gestión y puedan dar respuesta de manera más eficaz a la demanda ciudadana y
confiar en que vamos a tener los pesos y contrapesos adecuados ya a partir de la existencia de consejos. Es decir, mayor transparencia, mayor representación política, mayor pluralidad y sí también darles la capacidad de que tengan más responsabilidades y mayor capacidad de gestión. Creo que es el punto clave para que la gente sienta una diferencia en esta reforma política. Y por último, algo que todavía no está definido, que es un punto a negociar, es que la Constitución que resulta pues sea aprobada en referéndum. Si el PRD está pidiendo el ejercicio de la consulta popular para la reforma energética, creo que deberíamos ser consecuentes y pedir que la Constitución de la Ciudad de México sea aprobada y votada directamente por la gente. Es decir, que se someta a referéndum una vez que la apruebe la Asamblea Constituyente, que para tal efecto sea electa. Se elige al constituyente, el jefe de gobierno envía el proyecto de constitución, la Asamblea Constituyente la aprueba y posteriormente se someta al referéndum de la gente, al voto directo de la gente. Solamente así vamos a lograr que sea un momento fundacional para nuestra ciudad, en el que todas y todos nos convirtamos en constituyente, que seamos parte de ese gran proyecto político para nuestra ciudad. Ese es más o menos cómo estamos en los temas. De tiempos, les diría que esta semana nos vamos a reunir otra vez las mesas directivas, donde se van a resolver dos puntos. ¿Cuáles son las observaciones de los partidos? Se tienen que procesar esta semana y también sí se van a abrir audiencias públicas que tendrían que ser muy pronto y ya muy breves, porque es un tema que está, me parece, suficientemente discutido. Entonces, en esta semana avanzaremos en eso, las observaciones por escrito de los partidos y resolver si va a haber audiencias públicas o no, para seguir con nuestro calendario meta, que es terminar en septiembre. Estoy a sus órdenes. Leticia Robles de Excelsior le va a hacer una pregunta. Sí, senador, tiene que ver con los tiempos justamente. Dice que va a haber en la elección de 2015, la federal, es probable que se elija a los asambleístas constituyentes. Pero el año electoral empieza el 7 de octubre y sabemos que hay un principio constitucional que no se puede cambiar ni anunciar nada después del 7 de octubre, porque ya no se modifican las reglas electorales. De ahí, por ejemplo, que las consultas ciudadanas o populares se tengan que notificar antes de esa fecha. Faltan solamente 16 días, senador. Dice que esta semana a lo mejor hay audiencias y a lo mejor todavía no hay acuerdos. ¿Realmente alcanza el tiempo para que el Senado, la Cámara de Diputados, al menos 17 congresos de los estados aprueben esta reforma en 16 días? En todo caso en 15, porque el 7 ya debe de estar lista. Esa es una. Senador, la otra. ¿Cuándo aplicaría ya en el proyecto la entrada en vigor plena de esta reforma después de la instalación del constituyente? Se lo pregunto porque yo recuerdo que uno de los puntos que lo atoraron es que había gente que decía que tenía que ser de facto ya la reforma en 2015 y otros decían que no, que aunque hubiera el Congreso y todo tendría que pasarse hasta el 2018. Y la tercera, senador, ¿cuál es la posición del PAN respecto a este punto de las delegaciones convertidas en alcaldías? Porque tengo entendido que ellos buscan, y ese es uno de los puntos que ha atorado en el último año, buscan la autonomía plena presupuestal de estas delegaciones. ¿Cuál es la postura hoy en día del PAN respecto a ese tema? Muchas gracias. Gracias, Leti. A ver, lo del 7 de octubre no aplica para esta reforma porque no cambias las reglas electorales. Vas a elegir aquí a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que va a tener el propósito específico de elaborar la Constitución. Digamos, no cambias las reglas
electorales porque es una cuestión extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la consulta popular, pues sí está vinculado a una elección federal, claramente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Aquí tendrías tú que elegir a un Congreso Constituyente, y si ves las experiencias que hemos tenido a lo largo de la historia, son muy diferentes. Es decir, aquí, por eso en la reforma constitucional va a estar previsto la forma de integración esa Asamblea Constituyente. ¿Qué se está proponiendo ahora? Pues que vayamos a la elección federal y local del 2015 y elijamos también a una Asamblea Constituyente. Por eso estoy diciendo que incluso no tendría que ser con las reglas que actualmente hay para elegir a la Asamblea Legislativa en cuanto a representar a territorio, distritos y demás, sino que tendríamos que ir a una elección más amplia donde puedan ser electos directamente ciudadanos. Entonces, digamos, como es de carácter extraordinario, no estaría sujeto, según lo que me han dicho los abogados, a esa fecha del 7 de octubre. ¿Cuándo entraría en vigor? Pues prácticamente todas las disposiciones entrarían en vigor hasta el 2018. Hubo una disputa de que se quería que desde el 2015 ya se aprobaran entraran en vigor algunas cuestiones, por ejemplo, las alcaldías, pero es prácticamente imposible. Aquí sí nos aplica lo del 7 de octubre. Es decir, si por más que nos apuráramos, si quisiéramos que se eligieran en el 2015 las alcaldías, no se podría, porque evidentemente no van a dar esos tiempos. Entonces entrarían en vigor, se elegirían los primeros alcaldes hasta el 2018. Y lo del PAN respecto a las alcaldías, no sé qué están proponiendo. En realidad en la mesa no han puesto lo que tú mencionas. Yo creo, lo mencioné hace rato, yo creo que se debería de ir de una vez dar el paso a que tuvieran personalidad jurídica y patrimonio propio. Es decir, ahí tendrían de manera inmediata autonomía presupuestal. ¿Para qué? Para darles más responsabilidad, para darles más posibilidades de resolver los asuntos que les tocan y confiando en de que ya tienes ahora una representación plural con los consejos en las alcaldías. Es decir, tienes ya un gobierno de pesos y contrapesos. Jorge Almaquio, de Formato Región, me hace una pregunta. Sí, señor, quería preguntarle acerca de cuáles serían directamente los beneficios, cómo sentiríamos la población, la gente de a pie, estos beneficios de una obra solidaria, en qué se vería reflejado en su vida cotidiana. Se tiene que ver en que el gobierno se pueda organizar mejor y que tengas gobiernos más eficaces en lo que van a ser las alcaldías. ¿Por qué? Porque actualmente, como te decía, ¿qué tienes? Tienes pues una delegación donde el delegado decide prácticamente todo. ¿Y qué vas a tener? Bueno, vas a tener una especie de cabildo de representantes de la ciudadanía por los cuales también van a ser electos y van a estar en la mesa de decisiones. El presupuesto es lo más importante, yo creo. Estos consejos van a aprobar el presupuesto. Por lo tanto, como ellos también son electos, van a tener cierta representatividad de los barrios y colonias. Entonces, las necesidades pues van a estar ahí muy bien representadas y por lo tanto tendrás gobiernos más eficaces. Lo que yo estoy diciendo es no crear una trampa donde sí haya más contrapesos, donde haya más transparencia, donde ahí se apruebe el presupuesto y el delegado lo dejemos con la misma capacidad de gestión. Por eso yo creo que debemos dar el siguiente paso y darles personalidad jurídica y patrimonio propio para que tengan en sus manos la capacidad de resolver más cuestiones que se les van a plantear. Pero no sería, ahí. por ejemplo, habla de contrapesos y lógicamente va a estar inmersa la gente de los partidos políticos. La ciudadanía siempre va a haber Sí. otros partidos políticos. No se podría pensar para que hubiese más grilla en estos contrapesos. En lugar de facilitar las cosas, se vaya teniendo cada una de las soluciones. No, bueno, ahí sin duda que van a ser representantes de los partidos, así está en las reglas, no podrían ser nadie más, pero me parece que si el alcalde tiene que
tiene que generar cierto consenso dentro de las personas, de los concejales que fueron ahí electos, pues para definir qué políticas van a tener. Y mientras más gente hay en la mesa, pues mayor representatividad tienes de los barrios y colonias de las alcaldías. Entonces yo creo que en eso mejora. ¿En qué otra posibilidad de mejora hay también dentro de esta reforma? El tema metropolitano que les mencioné. Si ya poner una base constitucional para tener una ley de coordinación de carácter metropolitano puede generar mucha eficacia en la provisión de algunos servicios públicos. Para esta zona metropolitana está claro que se tienen que integrar servicios como el drenaje, como el agua, el caso exitoso que se tiene en el tema del aire, pues es un buen ejemplo de que se tienen que coordinar mejor otros servicios como los que acabo de mencionar, incluso también seguridad pública, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad de mejora en la relación con la gente, ¿no? Además de que la Constitución de la ciudad abre la posibilidad de que reorganices al gobierno, que pongas como eje o el objetivo del gobierno la provisión de manera más eficaz y oportuna de servicios públicos. Y ahí podrías entrar a una reforma administrativa, pero ya con tu Constitución, y cuestionarte asuntos, por ejemplo, de por qué hay 16 delegaciones. ¿Por qué hay una delegación que tiene casi 2 millones de habitantes y una que tiene menos de 200,000? ¿De verdad esa es la mejor manera de organizarte para atender a la ciudadanía? Tal vez no. Y ahí es donde le das muchas herramientas a la ciudad para mejorar la relación que tiene con los ciudadanos. Además de que en la Constitución se materializarían todo el tema de derechos y libertades, ¿no? Todos los derechos políticos que actualmente tienes conculcados en relación al resto de las entidades y todo lo que ha venido ganando la ciudad en materia de derechos y libertades, pues quedarían cristalizados en la Constitución. Oye, y el asunto del procurador, porque al parecer ahorita en estos momentos todavía lo tiene que avalar el presidente, ¿cómo quedaría? No, en el caso del procurador ya no, solo queda el tema del jefe de la policía. Ya está. Así es. El señor Rivelino Roda le hace una pregunta del financiero. Buenas tardes, senador. Luego del anuncio que hace el coordinador de la bancada del PAN la semana pasada respecto al eventual rompimiento con el gobierno federal y que van a analizar ciertos temas que van a abordar ciertas reformas, ¿no pone en riesgo la reforma política del DF? ¿Puede avanzar esta reforma sin el PAN, con o sin el PAN? Sería mi primera pregunta. La segunda es, del Congreso Constituyente no me queda muy claro. Se elige en 2015, se elige la Asamblea Legislativa normal, Ajá. se elige el Congreso. Y una asamblea constituyente. ¿De cuántos integrantes se tiene pensado que va a ser esa Asamblea Constituyente? Los mismos integrantes que la Asamblea Legislativa. Y luego el referéndum sería hasta 2018. ¿Cuánto tiempo ¿Puede? estaría en función? Sí, bueno, las reglas de la Asamblea Constituyente se tienen que definir en esta reforma. Son parte de la… Yo hice una iniciativa, hay una iniciativa respecto de cómo se integraría la Asamblea Constituyente. Lo que yo estoy diciendo es, no nos quedemos con la representación política tradicional. Es decir, no elijamos una asamblea de, ¿qué son? 66 asambleístas. No, y además que sean representantes de los partidos. No, a ver, ¿cuál es la tarea que van a tener? Hacer la Constitución de la Ciudad de México. Si vamos, es una oportunidad muy importante, va a ser uno de los momentos más históricos, más importantes de esta ciudad. Entonces, bueno, abrámosla para que encontremos una fórmula para que haya la representación política tradicional, que debe haberlo, porque nosotros estamos organizados la representación política alrededor de los partidos, pero, ¿por qué no? Demos la posibilidad de que haya, que vaya más allá de la representación política tradicional y que haya ciudadanos electos. ¿Cuántos? Pues habría que ver qué número también para que no se vuelva algo pues ni masivo ni incontrolable. No tenemos un número, yo creo que alrededor de 100 sería un número muy bueno, que eligiéramos una asamblea constituyente de 100 representantes de la ciudad, de todos los sectores. Sería un ejercicio muy rico y muy valioso, pues para asegurarnos de una cosa, de que la Constitución que logremos
sea la mejor constitución que haya existido en este país y que sea el espejo de lo que actualmente somos los mexicanos. Ese debe ser el gran objetivo. Y que no lo tratemos como si fuera una ley más. Es decir, si lo hace la Asamblea Legislativa normal, pues ves como si fuera a aprobar cualquier ley, y no es cualquier ley, es una constitución. Y entonces deben ser los constituyentes, los integrantes de la Asamblea Constituyente, deben ser directamente electos. Entonces hay que encontrar esa fórmula. Primero hay que avanzar, como ya se logró, en que sí hay una Asamblea Constituyente aparte. Se van a votar por 2 asambleas en el 2015, la Asamblea Legislativa Regular y la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que estamos pidiendo ahora? Que la Constituyente pues no nada más sean otros 66, sino que abramos este proceso a ciudadanos. El referéndum, mira, el referéndum, otra cosa, dentro de las reglas de la Asamblea Constituyente se le pone su plazo. Sí, el plazo para que el jefe de gobierno entregue su proyecto, ¿no? Una vez que se instala, después de que se electa en el 2015, el jefe de gobierno debería mandar su proyecto de constitución y fijarle un plazo a la Asamblea Constituyente, cuánto tiempo tiene para aprobar esa constitución, ¿no? Podrían ser 3, podrían ser 6 meses, para que quede lista para ser sometida a referéndum. Puede ser antes del 18 el referéndum, o si esto se decide darle un poco más tiempo, pues podría ser hasta la elección del 18, pero yo creo que podría ser antes. Podrías votar la Constitución en el 2016, 2017. ¿Y lo del PAN? No, yo creo que no pone en riesgo. Digo, hemos visto muchos movimientos y muchas reconciliaciones dentro del PAN y del PRI, entonces pues esto no puede ser pretexto para que no avance la reforma. Y en dado caso, bueno, pues si ellos no quieren participar en esto, si se logra el acuerdo con una mayoría, tendría que sacarse adelante. Y finalmente, ¿se van a poner camisas de fuerza? ¿No van a poner plazos fatales para la determinación para la aprobación de este dictamen de aquí al 15 de diciembre, que será el periodo ordinario? ¿En la reforma política? No, pues la idea es que lo logremos en septiembre. Este mes, sí. Faltan 2 semanitas. Pero pues ya está ya está muy bailado, ¿no? Entonces ya, por eso esta semana procesamos diferencias, ¿no? Y observaciones. Y ya que se procesan esas observaciones y pues ya, aprobar el dictamen, no hay más. Es turno de doña Berta Becerra del Sol de México. Gracias, senador. ¿Cuál es la deuda pública que tiene actualmente el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Ay, Berta, ahora sí me agarraste en curva. Ahorita la googleo. Porque esto A ver quién me ayuda. viene de la mano con el Fondo de Capitalidad. ¿Cómo van a establecer ustedes que se introduzca en la Ley de Coordinación Fiscal, que esto que es muy importante para la Ciudad de México? Sí. Por un lado, ¿no? Y entonces, porque la deuda pública, no sé, como usted hablaba, no hay un referente para hacer proyectos a futuro en la ciudad, pero ¿cómo se van a hacer? Tenemos que saber los ciudadanos. Yo todavía tengo mis dudas de que toda esta autonomía, de que esta conversión a Ciudad de México en lugar del Distrito Federal tenga beneficios realmente para la ciudadanía, para los que vivimos aquí, porque pues estamos viendo que hay muchas deficiencias, basura, seguridad, pavimentación, baches, bla, bla, bla. Entonces, Sí, no, a ver, la pregunta es exactamente cómo va a cambiar el régimen financiero de la ciudad, ¿no? En el fondo, si es deuda, fondo de capitalidad. Mira, a ver, el fondo de capitalidad yo creo que debe establecerse por fórmula dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, que la ciudad tenga certeza de esos recursos, porque si nada más se menciona y pues vamos a ver el favor del Congreso año con año, pues no le va a servir a la ciudad. ¿A qué la va a dedicar? Si no tiene certeza, pues un año la dedicará a tapar baches y otro año la dedicará a que sea parte del financiamiento de una gran obra de infraestructura. Debe estar en la forma de la Ley de Coordinación Fiscal el fondo de capitalidad. Certidumbre
para la ciudad en materia de ingresos. Certidumbre también en el tema de la deuda. Yo creo que se gana más de lo que se pierde. Si la deuda la aprueba el Congreso local de la ciudad, puedes plantear una estrategia de financiamiento a partir del desarrollo de la infraestructura de la ciudad. Puedes decir, a ver, la ciudad necesita mantener su competitividad y para ello es necesario esta infraestructura, tener una planeación de mediano y largo plazo, y para ello vamos a requerir este nivel de financiamiento en los siguientes años y proponerle, de hecho esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo en materia de deuda pública para el país, porque acuérdense que la propuesta federal era, no, pues que el secretario de Hacienda autoriza la deuda de todos los estados, como ocurre en el caso de la ciudad. ¿Qué pasa ahí? Pues que se vuelve control político, no se vuelve una variable financiera, ni de una variable económica, se vuelve una variable política. ¿Cuál era la propuesta? No, cambiemos las reglas en cómo se aprueban esas deudas y que se aprueben proyectos, no que se aprueben montos. Entonces, en los estados eso también debería ocurrir. Es decir, a ver, vamos a hacer este hospital, vamos a hacer esta carretera y cuesta tanto, entonces que se aprueben por proyectos. ¿Qué pasa actualmente? Pues se pide prestado, el gobernador pide 1,000, 2,000, 3,000 millones y los usa, pues quién sabe para qué. Lo que hemos visto es que se está financiando con deuda pública, gasto corriente. Y por eso vemos el deterioro de las finanzas públicas de los estados. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues estamos como a la mitad. Creo que habría que hacer un modelo donde efectivamente la ciudad controle su financiamiento y que ese financiamiento tenga reglas para que sean destinados exclusivamente al financiamiento de infraestructura. ¿Sí lo aprobarán en comisiones? No, porque, bueno, no sé. Ahorita el consenso está en que se queden las cosas como están. Yo creo que la ciudad pierde más de lo que gana con esta decisión. Yo voy a impulsar de que el Congreso local de la ciudad controle su financiamiento. Giovanna, oiga, sí, de más por más le pregunto. Señor profesor, regresando al tema de la Asamblea Constituyente, estas personas que le integrarán, sea el número que sea, ¿cuánto le costarán a los capitalinos? Es decir, ¿va a haber un presupuesto destinado para la conformación de este nuevo órgano? ¿O van a ser miembros honorarios? ¿O cómo? Yo creo que tienen que ser miembros honorarios por lo que van a hacer. Por supuesto que lo que debe costar es ahí digamos, todos los apoyos necesarios, pero creo que sería una distinción muy grande, debe ser una distinción muy grande ser parte del Congreso Constituyente. Entonces debería tener un carácter honorario. Por supuesto, darle todos los apoyos necesarios para la operación, que no tenga que poner de su bolsa, evidentemente, pero que sea honorario. Yo creo que debe ser honorario. Juan Hernández, el legislativo, que le hace una pregunta. Senador, muchas gracias. Nada más finalmente preguntarle si las alcaldías llevarán las cuestiones de seguridad bajo el mando único que existe o tendrán su propia policía. Buena parte del éxito de la Ciudad de México en materia de seguridad es que tiene un mando único. Esas son de las cuestiones en las que pues no se puede echar para atrás, ¿no? Son de las cuestiones donde la ciudad ha mostrado y ha marcado una diferencia con lo que sucede en el resto del país. La última pregunta es de Claudia Guerrero, del Grupo Reforma. Senador, para consultarle, en cuanto la Asamblea Constituyente cumpla con su obligación o con su responsabilidad de aprobar la Constitución, ¿desaparecería o también tendría un periodo de 3 años, 2015-2018, eventualmente? Esa sería la primera. La segunda, entiendo por la manera en la que usted lo fraseó, que este tema de la Asamblea Constituyente ya es un acuerdo entre las fuerzas políticas. Sí, Ya está consensuado. sí, sí. No así el tema de ley metropolitana o fondo de capitalidad o el tema de alcaldías. El resto de los temas todavía se van a someter a negociación la próxima semana. Sí, a ver, nada más para precisar. Bueno, la Asamblea Constituyente terminaría su labor el día que aprueben ellos la Constitución. O sea, no tiene que ser un periodo de 3 años. Yo tendría que ser un periodo mucho más breve. ¿En qué hay consenso? En que se elijan a 2 asambleas, la Asamblea Legislativa Normal y una Asamblea Constituyente. En eso hay consenso. De la forma de la integración de la Asamblea Constituyente, eso todavía no está definido, ¿no?
En el tema metropolitano sí hay consenso de que se establezca una base constitucional para el tema metropolitano y que posteriormente el Congreso haga una ley para regular estas relaciones, no solo en la zona metropolitana del Valle de México, sino también en el resto de las zonas metropolitanas del país. En el tema del fondo de capitalidad, el consenso es que nada más quede mencionado. Lo que yo estoy empujando en la negociación es que quede mencionado y de una vez haya una consecuencia en la ley de coordinación fiscal, porque si no, al rato, pues, resulta que no va a haber nada para el fondo de capitalidad, o que se baja, o que se sube, en fin, y que no tengas certidumbre de esos recursos. Lo que la ciudad necesita es certidumbre en su financiamiento. En el tema de alcaldías, el consenso está en que hay ya un consenso en qué capacidades deben de tener y cómo debe ser la integración de concejales. Todavía no se resuelve si se les da personalidad jurídica y patrimonio propio. Yo creo que debería dárseles de una vez, ¿no? La figura tiene consenso, la figura de la alcaldía y la elección de los concejales, que hay una fórmula ahí que pueden ser entre 7 y 12, una cosa así, dependiendo del resultado de la elección, de quién tiene mayoría. Oiga, ¿y el nombre si se va a cambiar el nombre, cómo quedaría? Ciudad de México. Sí, hay que corregir en muchos lados Distrito Federal. ¿La figura de jefe de gobierno cambia por gobernador? No queda como jefe de gobierno. Tengo entendido que la Constitución ya fue terminada y que en esto intervino Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué es lo que ha atorado esto y cuándo debe de estar ya aprobado esto? Bueno, lo que la ha atorado ha sido la falta de voluntad de los partidos. Porfirio Muñoz Ledo encabeza la comisión especial que hizo el jefe de gobierno para la reforma política. Él encabeza un grupo de ciudadanos muy distinguidos y ha estado muy cerca de toda la negociación y todo este proceso. Es nuestro guía en todo esto. ¿Tendremos más tarde el monto de la deuda? Ay, a ver, perdón, ya se bloqueó esto. Deben ser como 60, yo creo, ¿no? Saldo al 30 de junio de 2014, 64,000 millones. ¿A mayo? Al 30 de junio. ¿El número de concejales será de acuerdo a la población de cada delegación? No, al resultado de la elección, del alcalde con cuánto gana, qué porcentaje gana, para que esté balanceado, pero que efectivamente tenga pesos y contrapesos. Perdón, ¿habría una reconfiguración entonces territorial? Podría ser, pero a partir de que tienes tú la Constitución. Una vez que tienes tu Constitución, puedes reorganizar ya como quieras a la ciudad. Yo pienso que debería reorganizarse, sin duda. Hay batallas perdidas desde el inicio, ¿no? Hay delegaciones que son demasiado grandes, son estructuras que en algunos servicios suelen ser muy ineficaces precisamente por el tamaño. Entonces creo que podrías tener una organización óptima a partir de una reforma administrativa, pero es un paso posterior a la reforma política. Senador, ¿existiría una relación de subordinación entre los futuros alcaldes y el jefe de gobierno o ocurriría como en cualquier entidad donde el gobernador y el presidente municipal son aparte? Esa es una muy buena pregunta, porque si se aprobara como está, Claudia, no, o sea, sí tendrían una autonomía, pero desde el punto de vista administrativo, ¿no? ¿Administrativamente? Políticamente sí, pero administrativamente no. Por eso ahí sí estarían subordinados, seguiría siendo una administración unitaria. Creo que el sistema fiscal debe seguir siendo unitario, pero para que tengan capacidad de ejecución y de dar respuesta, yo creo que hay que dar el siguiente paso. O sea, sí hay que darles personalidad jurídica y patrimonio propio. Sí, si no, pues políticamente digamos, es lo que nos pasa en el tema de la deuda nosotros a nivel federal, guardando toda proporción, ¿no? Políticamente es independiente, pero te controla tu financiamiento. Ese es el modelo que quieren en Hacienda para el país. Yo creo que no debería ser así. ¿Quién va a organizar la elección de la Asamblea Constituyente? El INE. ¿El INE? Sí, tendríamos que… Bueno, ¿cómo se llama? El IE, exactamente. El local. Senador, ¿y hasta cuándo? O sea, es que me suena muy extraño. O sea, si
ahora también te vas a organizar otra extraordinaria para asambleístas. O sea, ¿sí se puede en enero decirles o en febrero decirles? Pensando ¿Diciembre? en la lógica que, digamos, material de todo esto es relativamente sencillo. Necesitas como la boleta adicional y, digamos, no es tan complicado. Y sí tiene carácter excepcional el ordenar la integración de un Congreso Constituyente. O sea, la última experiencia que hay de esto fue la de la conversión de los territorios de Baja California y Quintana Roo en estados de la República. Esto fue en 1972. Y los constituyentes ha habido de todo, ¿no? De cómo se integran. Realmente es muy discrecional, lo puedes integrar como tú quieras el Congreso Constituyente. ¿Dónde está la legitimidad del constituyente? Desde la reforma constitucional, o sea, que cómo lo ordena el Congreso. Y ahí puede ordenar prácticamente lo que sea. Digo, si revisamos los últimos constituyentes, antes del 72, pues tienes los constituyentes que empiezan a partir de 1917 hasta 1922, una cosa así. Y se integran pues de todo, de chile y de dulce y de manteca. ¿Dónde está el poder soberano? Bueno, desde el Congreso se ordena la integración del constituyente y es el constituyente el que tiene la representación para hacer la Constitución. Entonces, sí se